Okay, guys, welcome back again. This is Alexander Moreno, and welcome to this new class. Okay, today we're going to learn everything related to past continuous versus past simple. Okay, interrupted actions in the past. Okay, now let's go with our topic of the day, which is simple past versus past continuous. Let's see some things that we need to know before this topic. Let's make a little review. Okay, use the simple past for, okay, one, actions that happen in the past and is over, done or finished. Utilizamos el simple past para acciones que ya terminaron en el pasado, okay, que ya han sido finalizadas, okay. The past continuous is used for one, actions that was or an action that was in progress at a specific point in the past, okay. Las acciones que tuvieron un progreso, okay, o que se fueron continuas en un momento específico en el pasado. And the second is focusing on an action that continued for a long time in the past. Es para hacer o enfocarnos en una acción que fue continua en un largo periodo en el pasado. Okay. Más adelante veremos unas líneas de tiempo, unos gráficos en los cuales pues, podemos hacer referencia a estas definiciones. Simple past example. Aquí tenemos un ejemplo de simple past. So let's make a review. We did it during the first period. Okay, ya trabajamos esta temática en el primer periodo. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Remember, action that was completed in the past. Acciones que fueron ya terminadas o que se completaron en el pasado. For example, Tom went fishing last week. Tom fue a pescar la semana pasada. As you can see in blue, we can see the verb in past form, which is the form of the verb go. Okay, en azul podemos ver la forma en pasado del verbo go, que es ir. Okay, Tom fue a pescar la semana pasada. The second, I worked until 2 p.m. yesterday. Yo trabajé hasta las 2 de la tarde ayer. As you can see, this is different from the first verb. Es diferente del primer verbo, okay, en el ejemplo de Tom. In this case, we have a verb ending in ed. Remember that those verbs are called regular verbs. Estos verbos son llamados verbos regulares. ¿Por qué? Porque la regla que se le aplica a esto es del ed al final. Okay, on the opposite, por el contrario, we have went, and the other example, which is came. Okay, those verbs are irregular. They has another base form. Tienen otra forma base diferente, okay, a la que usualmente serían sin agregar el ed. My family came to visit me last year. Mi familia vino a visitarme el año pasado. Okay, in this case, we have the verb came, which is the past form of the verb come. Right? Es la forma en pasado del verbo come. Here we have past continuous example. Remember the function. We use the past continuous to refer to those actions that was in progress, okay, or that were in progress, I mean, at a particular point in the past. Utilizamos el past continuo para referirnos a acciones que estuvieron en un progreso o que estuvieron en progreso en un punto particular del pasado. Es decir, comenzaron en un punto en el pasado y tuvieron una progresión. Fueron continuas, ¿ok? Y en algún momento termina, pero pues no se especifica en algunos casos. ¿Ok? For example, at 2 yesterday, I mean at 2 p.m., a las 2 de la tarde ayer, Tom was playing soccer. ¿Ok? Quiere decir que esta acción era continua. Estaba jugando fútbol. Sofía wasn't home. Sofía no estuvo en casa last night. Anoche. When I called her. Cuando yo la llamé. I think she was working. Creo que ella estuvo trabajando. Lisa and her husband were visiting us last week. Lisa y su esposo estuvieron visitándonos la semana pasada. Here we have another example of those continuous actions in the past. Grammar structure. Okay, here are some reminders about how to make the simple past
and past continuous. Vamos a ver aquí en la parte estructural y vamos a recordar algunas cositas que tienen que ver con la estructura de estos dos tiempos verbales. Let's see first. Don't forget that verb be is part of this structure for the past continuous, okay? El verbo to be hace parte de la estructura del pasado continuo y no podemos obviarla, okay? In this case, for the verb to be, we're going to use the past form of this verb. Vamos a utilizar la forma en pasado de estos verbos, okay? Was and were, okay? It's depending of the case. The case means the subject we are going to use. Okay, dependiendo del caso o el sujeto que nosotros vayamos a utilizar, we use the specific verb to be form in past. Okay, for example, for the pronouns like I, he, she, and it, we use was. Okay, for you, we, they, we use were. Plus the verb in ing. Okay. Es decir, para estos pronombres personales que tenemos aquí, nosotros utilizamos I, he, she, it, la forma en pasado, was del verbo to be. Mientras que para you, we and they, we use were como forma en pasado del verbo to be. Además de eso, agregamos un verbo con ing. De esta forma, digamos que tenemos ya lo principal de la estructura del pasado continuo. Okay? Let's see some examples. Vamos a ver algunos examples. Okay? My mom was trying to call me last night, but I wasn't home. Mi mamá, okay, estuvo intentando llamarme anoche, pero yo no estaba en la casa. What do we have here, guys? My mom, okay, refers to she. And remember that she is with was. Siempre va con was, okay? For the past simple form. Para la forma en pasado, okay? Of the verb be, del verbo to be. And then we have the verb try, okay, with the ing. Tenemos el verbo que es try, intentar, y además de eso le agregamos el ing. In this form, or in this way, we have this verb in a gerund form. Bueno, nosotros necesitamos colocar el verbo principal de la oración en gerundio. ¿Y cómo lo colocamos en gerundio? Agregándole el ing at the end, okay? Now, the other example. The kids were studying last night at 9. Los chicos estuvieron estudiando anoche, okay, a las 9. Okay, the action is continuous, okay? And we have here the kids referring to they, okay? Aquí podemos reemplazar este sujeto de esta oración por el pronombre they. And remember that they is with were, siempre va con were, okay? Then the verb study with ing, the gerund form, la forma en gerundio. The last example is I was cleaning my house all day yesterday. Yo estuve limpiando mi casa todo el día ayer. Okay, here you don't need to replace any subject. The subject is a pronoun, which is I. And I is always with was when we are going to make past continuous sentences with I. Okay, aquí no necesitamos reemplazar, simplemente aquí tenemos el mismo pronombre personal que siempre va con was. And the verb clean, que es limpiar, and then you add ing. Siempre le agregamos la ing al final. Past continuous negative form, la forma negativa. Okay, ¿cómo hacemos la forma negativa del past continuous? For this tense, what we have to do is just add not after the verb be. Agregamos el not después del verbo to be. The verb to be works as, in quotation marks, auxiliary. El verbo to be, entre comillas, trabajaría allí como un auxiliar, ¿ok? But it's not an auxiliary, it's part of the structure of the grammar part, ¿ok? Es parte de la estructura gramatical, no sería un auxiliar, pero digamos entre comillas que sería el auxiliar, ¿ok? Let's see some example. They were arguing last night. Ellos estuvieron discutiendo anoche. Now, the negative form. They were not arguing last night. Ellos no estuvieron discutiendo anoche. Another example. She was yelling at me. Ella me estuvo gritando. Okay. She was not yelling at me. Okay. In this way, we form the negative in past continuous. De esta forma, formamos, valga la redundancia, el negativo
en el past continuo, solamente agregándole el not después del verbo to be en forma en pasado, ¿ok? En past form, ¿ok? If were not or was not, depending of the subject of the sentence, dependiendo del sujeto de la oración, was or were. Now, this is one of the graphics I wanted to show you. Esta es una de las gráficas que le quería mostrar para que supieran un poquito de dónde sale esto, ¿ok? Past progressive and simple past, ¿ok? Pasado progresivo o pasado continuo son lo mismo. Y pasado simple, ¿ok? This is, in this part, this is the main objective of this video. Este es el objetivo principal de este video. Cómo utilizarlo, how to use the past progressive and the past simple in the same sentence, okay? And the function is to interrupt an action. La función, el objetivo principal es cómo utilizarlos para interrumpir una acción, okay? So let's see the function. We use the past progressive with the simple past to describe an action that was interrupted by another. Utilizamos el pasado progresivo o pasado continuo, es lo mismo, junto con el pasado simple para describir una acción que fue interrumpida por otra acción, ¿ok? So, if you can see this example, vamos a ver este ejemplo. I was skating when you text me. Yo estaba practicando patinetas o estaba en la patineta when you text me, ¿ok? Quiere decir que esta acción, ¿ok? Miren este gráfico que se encuentra aquí. Quiere decir que la acción de skating, de was skating, ¿ok? Miren lo que está en verde. Digamos que iba en progreso, comenzó por aquí en un tiempo acá, en el pasado. Remember, this is the past, okay, and this is the timeline. Esta es la línea de tiempo. And then, here you have an action that started in this point, that was skating and is in progress, va en progreso, okay. And there is another action that interrupts this one. Hay otra acción que interrumpe esta. ¿Cuál es la acción? Texted, okay, la que está aquí en azul, okay. De esta forma nosotros utilizamos el past progressive. En esta forma nosotros utilizamos el pasado progresivo, chicos. ¿Ok? Junto con el past simple en la misma oración. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? What is the main goal? What is the objective of this? To interrupt another action. Interrumpir otra acción. ¿Ok? Let's see another example with another graphic. Vamos a ver otro ejemplo con otra gráfica. ¿Ok? Aquí está un poco más detallada. Dice... Here we have two sentences, ¿ok? ¿Y por qué les muestro esta otra gráfica? Porque aquí vamos a utilizar, we are going to use two expressions or two words which are when and while, ¿ok? In most of the cases we're going to find them. En la mayoría de los casos las vamos a encontrar, ¿ok? Hablando sobre estas dos temáticas, ¿ok? Past simple and past continuous in the same sentence to interrupt actions, ¿ok? When and while quiere decir... cuando y mientras, and these words are very used in this topic, son muy utilizadas en este topic. Entonces vamos a ver de qué forma se utilizan, ¿ok? In general, we use them to link, ¿ok? Or we use them at the beginning of the sentences, ¿ok? And the sentences are separated by a comma. So let's see this. The first sentence is I was doing my homework, ¿ok? Yo estuve haciendo mi tarea. And the second sentence is the telephone rang. El teléfono sonó. Yo estuve haciendo mi tarea. El teléfono sonó. As you can see, the first sentence is in past continuous or past progressive. La primera oración está en pasado continuo o pasado progresivo. And the second sentence is in past simple. Está en pasado simple. ¿Qué pasa aquí? As I told you before, there is an action that interrupts another. Hay una acción que interrumpe la otra. Por lo general, ¿cuál acción interrumpe la otra? Aquella que está en simple past. Interrumpe a la que está en past progressive. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. ¿Ok? Miren aquí lo que dice. Doing my homework is a long action. ¿Ok? Long period action. Or continuous action, lo que les acabo de decir. ¿Ok? And telephone rang is the short period action or action that interrupts the other action. También lo que les acabo de decir es la acción que interrumpe la otra acción. For example. Vamos a ver el primer ejemplo con while. Ok, dice, while I was doing my homework, mientras yo estuve haciendo o estaba haciendo mi tarea, the telephone rang. Ok, quiere decir que aquí hay
una acción en progreso que es hacer mi tarea, esto que está en rojo, digámoslo aquí, I was doing my homework, empieza aquí en el pasado, ¿ok? Y en medio de esa progresión, ¿ok? The telephone rang, digamos que es la X que se encuentra aquí, the telephone rang, ¿ok? Entonces, esta línea roja hace referencia a esta oración que está aquí arriba, perdón, esta flecha roja, ¿ok? This arrow in red makes reference to this sentence, and this X in blue makes reference to this other sentence, which is in past, that is the action that interrupts the continuous action in the past, ¿ok? Now with when, vamos a ver un ejemplo con when. When the telephone rang, cuando el teléfono sonó, I was doing my homework. Okay, as you can see, we invert the action, invertimos las acciones. But it's the same meaning, es el mismo significado y quieren decir prácticamente lo mismo. Aquí lo podemos ver con un gráfico, estoy haciendo mi tarea, mientras estoy haciendo la tarea, el teléfono suena. Ok, en este caso sonó. So guys, thank you for your attention. Let's see you in next class. Bye.